Los pilares para criar terneros saludables. La importancia de criar terneros saludables radica en que estos se convertirán en vacas y toros de alto nivel reproductivo y productivo. Los toros y vacas padres de los terneros son seleccionados por el rendimiento productivo y reproductivo. Estas condiciones se ven reflejadas en su descendencia. Con las vacas preñadas se debe realizar una labor minuciosa en aspectos de nutrición y alimentación y posteriormente a las crías o terneros recién nacidos en fase o etapa de crecimiento y destete, sin importar si son vacunos especializados en la producción de carne, leche o ambas. La alimentación debe ser apoyada de prácticas, manejo y sanitarias con el fin de lograr mayores ingresos económicos para el productor ganadero. A continuación te hablamos de 9 pilares para lograr el objetivo de criar terneros saludables. 1. Es vital reconocer que las vacas en estado de preñez consumen diferentes raciones de suplementos y pastos a las vacas o novillas secas. Para cumplir con este punto, las vacas que están por parir se deben ubicar en áreas distintas al resto del hato. Se debe asegurar para la vaca que está por parir una cama de paja seca. Con el fin que el parto se dé en las mejores condiciones, se debe hacer todo lo posible de aislar cualquier factor que pueda ser causante de estrés en la vaca y puedan afectar el nacimiento de la nueva cría. 2. Posterior al nacimiento de la cría, se debe llevar a cabo la desinfección del ombligo. Esta se puede llevar a cabo con un antiséptico con el fin de evitar la introducción de patógenos que puedan ocasionar enfermedades en la cría. 3. El calostro es vital. Este debe ser suministrado las primeras horas de vida, pues es de recalcar que la cría nace sin inmunidad y ésta se le proporcionará el primer calostro. Cuando las crías nacen instintivamente reciben este alimento de la ubre de la vaca madre, o puede ser suministrada de bancos de calostro, que deben estar conservados en refrigeración. Si por alguna razón se duda de la calidad del calostro refrigerado, debe proporcionarse el calostro de la madre. El calostro en las crías cumple la función de proteger a estos durante un lapso de 3 meses de vida. Por tal motivo es vital asegurar que en las primeras horas de vida, el recién nacido consuma por lo menos 1 galón de calostro, ya que de no consumirlo, la cría no será capaz de generar las defensas para protegerse de microbios y patógenos. 4. Leche pasteurizada. La leche pasteurizada se iniciará a proporcionar a la cría recién nacida 24 horas posterior al nacimiento. Generalmente se brindan de 4 a 5 litros, 2,5 litros por la mañana y el resto por la tarde. Esto se debe llevar a cabo los primeros 4 meses después del nacimiento. La leche puede ser suministrada a las crías en teteros o baldes. El tetero se recomienda debido a que se iguala mucho al pezón de la ubre de la vaca, razón por la cual el ternero se sentirá con más motivación para alimentarse. Otro aspecto muy favorable es que el ternero que bebe leche con un chupón de agujero pequeño, en este proceso produce más saliva, y esta acción ayuda en el desarrollo del rumen del ternero. Las enfermedades como diarreas que padecen las crías recién nacidas se deben a la ausencia de higiene en los procesos. Por tal motivo, como regla general, todo lo que se utilice con el fin de alimentar a las crías se debe desinfectar posterior a su uso. Si se opta por suministrar suplementos o leche en polvo, se debe asegurar que el agua utilizada sea potable, es decir, apta para consumo humano. Si usted es capaz de tomar esa agua, es la indicada. 5. Al cumplir 2 meses de vida, las crías deben iniciar con el consumo de suplementos como henos, agua potable y pastos que tienen la función de desarrollar el sistema digestivo hasta llegar a convertirse en rumiantes. Es vital tener presente que son vacunos hemogástricos, que se convertirán en poligástricos cuando estos terneros consuman heno, se convierten y son capaces de desarrollar el rumen. 6. En esta etapa las crías deben estar alejados de otros vacunos. Se puede utilizar el sistema de estaca o sistema de corrales. 7. A los 4 meses posteriores al nacimiento, se debe aplicar la vacuna contra la brucelosis bovina. 8. Vacunación. La vacunación para la prevención de otras patologías es muy importante. Generalmente se realizan por los productores ganaderos inmunizaciones contra diarrea viral bovina, para influenza 3 y letospira. 9. A los 6 meses posterior al nacimiento, los terneros dan inicio a la fase de ternero en crecimiento. Es de recalcar que no se debe descuidar el tema de nutrición si hasta las crías estuvieron ausentes de enfermedades, se aseguran mayor porcentaje de levante exitoso y se lograrán futuros toros y vacas de excelentes índices reproductivos y productivos.